Hola muchachos, ¿cómo están? Yo dije que al llegar a los 500 suscriptores iba a tomarme esto en serio, y en unos pocos meses que me he dedicado muchísimo más a este canal, he subido de alrededor de ciento y tantos suscriptores. Ya voy en 455, voy llegando a los 500 en más o menos 8 meses, que me he dedicado a estar subiendo videos constantemente. Así que le agradezco mucho. Vamos a llegar sin duda a los 500 y voy a tener que hacerme cargo de lo que me prometí, y dedicarle más tiempo, diversificar un poco más las áreas del canal. Les pido su apoyo y su suscripción, y que sigan comentando. Hay unos muchachos que están comentando bastante en los últimos videos. Se ha producido una especie de debate, con dos usuarios en particular que los voy a buscar acá, porque no soy bueno para los nombres. Veo lo que escriben y qué sé yo, me pongo a responder, pero no soy muy bueno para recordar. Estoy perdido. Aquí está, ya. Entonces les decía que vamos a hablar acerca, a raíz de estos usuarios que siguen comentando y debatiendo, vamos a hablar de la impronta. ¿Qué es la impronta cerebral? Es lo que nosotros percibimos como una instrucción desde un primer momento, ¿ya? Y que nos condiciona, va moldeando las estructuras cerebrales de tal forma, para que se pueda entender, de tal forma que ciertas conductas quedan arraigadas profundamente, tanto en el neocórtex como en el sistema límbico. Por lo tanto, van profundo esas improntas cerebrales, que no son nada más que la primera impresión que nosotros tenemos y que el cerebro alberga poderosamente. Pasa mucho con las tendencias y diversidades sexuales. Por ejemplo, los fetichistas de pies, los que se excitan con los pies de las mujeres, ¿ya? Y llegan de esa forma a sentir placer y orgasmos. El fetichista de pies, para ponerlo de ejemplo para que ustedes se den cuenta cuán importante es la impronta cerebral, este personaje, que cualquiera que lo esté mirando podría ser un fetichista de pie, saludos para él, y que se pueda comer ricos pies. El fetichista de pies generalmente se está investigado y estudiado que es a raíz de cuando el niño se masturba, cuando pequeño se toca y siente cierto pudor o vergüenza por estarse tocando, porque le han dicho: sácate la mano de ahí, eso es cochino, eso es feo, ay, qué feo estarse tocando, en vez de explicarle por qué él siente necesidad o deseo o placer al tocarse, ¿ya? Y este niñito se empieza a esconder y a tocarse a escondidas, y generalmente detrás de algún mueble, en donde lo primero que ven ellos, debajo de la cama, puede ser, son los pies de la mamá cuando se pasea por la casa. Entonces ellos se masturban concentrados en los pies de la mamá, que no los vaya a pillar que están detrás del mueble o debajo de la cama masturbándose, o debajo de la puerta, no sé, mirando cuando viene la mamá. Generalmente los pies de la mamá. Estamos hablando de niños pequeños, pero aunque no lo crean es así. Y queda asociado el placer con el pie, y queda su impronta cerebral, y siempre va a ir asociado. Es muy difícil salir de esa impronta. Es lo mismo las drogas, te provocan placer, te sientes bien. Si tienes problemas se te olvidan, te sientes alegre, puedes estar feliz, contento, equilibrado, ¿ya? Equilibrado.
Entonces, sientes cuando estás drogado que los problemas se solucionan fácilmente. Te lo puedo decir porque he experimentado con drogas. Y sientes tú que los problemas se pueden solucionar fácilmente, que tú eres Superman. Algunos hasta vuelan, hasta quieren volar algunos. Y se matan. Con cierto tipo de drogas que son más profundas, más alucinógenas. Entonces, igual que la religión, igual que la fe, te hace sentir bien. Te hace sentir bien. Entonces, cuando chiquitito, cuando niñito, a ti te dijeron que para que no te saliera el diablo, o los fantasmas, o los muertos, o el coco, tenías que rezarle al angelito de la guarda. Y él te cuidaba toda la noche. Entonces esa sensación de que queda impronta, la impronta que queda en el niño, es que puede dormir tranquilo porque el angelito lo va a estar cuidando. Esa sensación de seguridad que te da la religión, que te da Dios, que te da esa impronta cerebral de la cual te criaron desde pequeño, diciéndote que Dios en la noche hay que rezarle a Diosito para que no te pase nada durante la noche. Cuando vayas a salir caminando, pedirle a Dios que pueda llegar a tal lugar sano y salvo. Poner un sticker en el auto: Jesús va conmigo, para que si yo me estoy durmiendo, Jesús me cachetee y yo despierte. Y ya, tener esa impronta, ya, estoy más tranquilo, estoy más sedado. Porque si no, imagínate, esa gente, tú le sacas a Dios. Entonces, por eso que lo defienden tanto hasta pasar los límites de la coherencia. ¿Por qué? Porque lo necesitan, es necesario para ellos. Ellos mismos lo dicen, es la causa, tiene que existir, es necesario que exista. En tu mundo, en tu cabeza es necesario que exista porque así te criaron. Esa fue la impronta cerebral que tú recibiste. Pero si tú hubieses sido criado científicamente, realmente fundado en la realidad que podemos experimentar todos los seres humanos y en común, porque muchos dicen: pero es que eso es desde tu punto de vista, es que tú vives en esa realidad, es que esa es tu realidad, no es igual que la mía. Oye, si vivimos todos en la misma realidad, compadre, ¿ya? Todos vivimos en la misma realidad. Cuando llueve en un lugar, a todos los que están ahí se van a mojar. Entonces, como tú has sido criado así, pero si a ti te hubiesen criado científicamente, diciéndote todas las cosas, explicándote, por ejemplo, cuando un niño se empieza a tocar y viene el papá o la mamá y le dice: hijo, no te preocupes, eso es normal, tienes que tocarte, tienes que conocer tu cuerpo, saber, eso se llama pene, esos son testículos, o en el caso de la mujer eso es una vagina, y tienes que cuidarte, tienes que lavarte esas partes, se junta mugre. A veces eso te va a permitir más adelante, cuando estén bien desarrollados esos órganos, sentir mucho placer, que te va a gustar mucho, va a ser muy rico. Pero ahora estás creciendo, ahora dedícate a jugar, eso no es tan importante. Y si sientes muchos deseos de tocarte, si te gusta mucho, me avisas y lo vemos con una persona que sepa más. Pueden llevarlo al doctor, no sé, pues. Y ahí el psicólogo, el psiquiatra, no sé, lo que corresponderá, el pediatra le indicará, ¿ya? Pero si tú has sido criado de esa forma transparente, honesta, sincera, que es lo que la religión predica, que yo soy muy honesto y sincero, y son puras mentiras y placebos mentales y excusas, y por eso es que son deshonestos, porque están acostumbrados a que se les mienta desde siempre, ¿ya? Y decirle que la vida es maravillosa y que Dios le va a conceder todos sus deseos si lo siguen, y no es así. Y después empiezan a sufrir chasco tras chasco y terminan como personas o reprimidas o fanáticas, ¿ya? Porque tienen que acomodar la realidad a su creencia. Pero si tú hubieses sido criado científicamente, con respuestas de todo, cuando el niño empieza a preguntar de dónde salió el árbol, no, de una evolución de miles de millones de años, que geológicamente, geográficamente, y aquí están las pruebas, toma, y así lo puedes corroborar tú mismo. Si no me crees a mí, corrobóralo tú mismo, estudia geología o ingeniería
o biología, ciencias naturales, todas las ramas de la biología, de la química, para que puedas hacer tus propios análisis, tus propias observaciones, o astronomía, para que sepas cómo funciona el universo y veas que lo que yo te digo es verdad. Lo puedes comprobar. Incluso matemáticamente, con números, lo puedes comprobar. Entonces, cuando el niño ha sido criado de esa forma, que debiese ser la forma normal, automática, esa debiese ser la impronta que él debiera tener cuando ha sido criado así. Tú no lo vas a convencer ni a palo que existe Yahweh, y que las serpientes hablan, y que puedes vender a tu hija o apedrearla. Si tú le has criado con moral, honestamente, diciéndole: hijo, los seres humanos tenemos que respetarnos, no le pegues a tu hijo, a tu amigo en el colegio, no le digas al que es negrito, no le digas negro. Tú pudiste nacer negro también, pudiste nacer allá y serías negro. Son gente que vive en otro lugar por el clima, por el ambiente, porque venimos de una misma raíz, ¿ya? Pero fuimos cambiando a medida que nos fuimos abarcando por el mundo y hablando diferente. Un día mi hija me preguntó por qué existían los idiomas. Yo le expliqué de dónde venían, que habían palabras en común en todos los idiomas, porque vienen todos de una misma raíz, de Europa. Se sabe. Y cómo se han ido diversificando los idiomas a través de la historia, que eso está estudiado y se sabe. Y no es que Diosito haya hecho ¡pim! Y todos quedaron hablando diferente. ¡No! Porque eso se sabe cómo fue, cómo se produjo. Y están todas las etapas bien marcadas de cómo se propagaron los idiomas por el mundo. Se sabe, está estudiado. Y tú puedes ir allá y corroborarlo, en qué zonas hablan idiomas intermedios, así a medida que se fueron expandiendo. Lo mismo los colores de piel, porque los que se fueron para el frío son blancos y los que se fueron para el norte son negros. Se sabe por la melanina de la piel que se fue traspasando genéticamente. Y no es que Dios haya maldecido de repente a uno, ¡pum!, y lo puso negro. Porque vio al papá del nudo, Dios ¡pling!, lo volvió negro. No es así. Entonces una persona cuando alguien sabe cómo son las cosas, no necesita creer en cuentos. ¿Ya? Entonces eso es lo que ustedes no alcanzan a entender, que uno sabe que está tratando con una persona que está en esa condición mental. ¿Ya? Y te pones que Dios es la causa incausada, bla, 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 porque tiene que haber un motivo, tiene que haber... Parece que tú lo escucharas predicar así. Tiene que haber una causa principal, porque no podemos salir de la nada, porque de la nada nada sale. Y es como una prédica que te dan y uno dice, sí, ya, sí, ufa, sí. Y trata de poder darle un poquito de herramienta para que el huevón vaya cachando de qué se trata el mundo. ¿Ya? Así es, eso es. Por eso quería referirme a estos usuarios que son patéticos, patéticamente patéticos. Pues como conversar con un niñito de 4 o 5 años y tratar de explicarle cómo funciona el universo. El cabrito de 5 años te va a decir, no, sí, Santa Claus sí existe. A veces van a llorar. A veces te van a decir, niño malo, un perro puto. A veces te van a decir que tienen pruebas, como que este me lo regaló el viejito Pascuero, este guapo. Yo lo vi, te venía en un envoltorio, el viejito Pascuero me lo regaló. ¿Ah? No fue mi mamá, no fue mi papá que me contó ese cuento. No. Sucedió, weón. Vive en el Polo Norte. Tiene nanito. Entonces el creyente te dice, no, pues si Dios estaba, compadre, antes del Big Bang, o donde quiera que lo quieran poner. Siempre desde la filosofía y desde la teología. Siempre desde ahí. Porque eso es las pseudociencias que avalan lo incorpóreo y la vida sobrenatural o después de la muerte. ¿Ya? Entonces, amigos creyentes, ubíquense, compadre, ubíquense con quién están hablando, para que tengan mejores argumentos, compadre, para que se instruyan un poquito más antes de hablar. ¿Por qué?
son muy aburridos.